Buenas tardes, maestro Juan José Murillo. Haré mi presentación de Derecho Civil, cuarto cuatrimestre. Empezaremos por los efectos del acto jurídico. La naturaleza jurídica del cumplimiento de las obligaciones civiles es una cuestión que puede contestarse de varias maneras. Por ejemplo, el cumplimiento. Este término se entenderá en el sentido siguiente. La satisfacción del derecho del acreedor en virtud de ser oportunamente realizada la prestación que corresponde al acto jurídico adecuado por parte de la persona jurídicamente legitimada al efecto. Por ejemplo, el deudor, principal, fiador, tercero interesado, etc. Ahora bien, el papel de la voluntad en los actos jurídicos para su cumplimiento de acuerdo con el tipo puede ser de dar, de hacer y de no hacer. El cumplimiento, el que es el pago o ejecución de la prestación, es la forma natural de extinguirse una relación jurídica derivada de un acto o hecho jurídico mediante la realización de lo previsto como objeto o consecuencia del mismo. De esta forma se consigue la extinción del vínculo y satisfacción del acto. Efectos del acto jurídico. La producción y efectos del acto jurídico pueden sujetarse a la realización de un acontecimiento futuro e incierto. Esto viene estipulado en el artículo 1938 del Código Civil de la Ciudad de México. También podemos ver lo que es una obligación. Es un vínculo jurídico que sujeta a dar, hacer o no hacer algo. Este concepto se refiere a una de las instrucciones vertebrales de todo derecho y no únicamente del civil. Veamos lo siguiente: los sujetos son las personas aptas para ser titulares de derechos y resultar obligadas. Para una obligación basta de dos personas como mínimo, obligaciones simples, y cuando existe pluralidad de obligados se tiene una obligación compleja. El objeto consiste en la conducta del deudor, lo que éste debe dar, hacer o no hacer, la clase de servicio o que debe prestar a su acreedor. Y la relación jurídica es el vínculo jurídico que ata al deudor con su acreedor para exigir el cumplimiento de las obligaciones. Contrato, pagaré o cualquier instrumento donde quede consignada la obligación. Clasificación de las obligaciones: las vemos como conjuntivas, alternativas y mancomunadas. Las clasificación de obligaciones son obligaciones divisibles, las obligaciones indivisibles, obligaciones condicionales y obligaciones a plazo. El incumplimiento de un acto jurídico se da fundamentalmente por los supuestos de omisión de una de las partes, y por tal motivo es que es exigible ante la acción forzosa del cumplimiento. En el incumplimiento se entiende por una parte que ha cumplido la porción del acto jurídico que corresponde, y la otra, una vez transcurrido el plazo pactado o razonablemente amplio, no ha realizado lo que corresponde, se rehúsa a hacerlo o simplemente lo ejecuta de forma errónea. Pero no basta con el incumplimiento natural del acto jurídico. Se requiere que éste sea una demanda judicialmente, puesto que no basta que la parte respecto de la cual existe incumplimiento manifieste de manera extrajudicial su voluntad de resolver el acto jurídico. Entonces, si una de las partes no cumple voluntariamente una obligación generada por un acto jurídico, la parte afectada tiene tres derechos: exigir la ejecución forzosa, exigir la reparación de los daños y prejuicios y ejercitar determinadas acciones para conservar el patrimonio deudor. Los efectos con relación a terceros son actos en fraude a acreedores, y se establece en la ley de presunciones de fraude de acreedores cuando el deudor realiza las enajenaciones a título gratuito, cuando el deudor realiza enajenaciones a título oneroso teniendo una sentencia condenatoria o habiéndose expedido un mandamiento
de embargo, podemos entender que el fraude o acreedores implica que el deudor, en perjuicio de su acreedor, enajene bienes a una persona, la cual a su vez los transmite a un tercero, con la cual procede a la acción concedida al acreedor en oposición del primer requirente, pero contra el tercer poseedor, a menos de que éste haya adquirido de mala fe. También nos vamos a ir en el tema de los contratos civiles, los elementos del acto jurídico, que son elementos de existencia, por ejemplo la voluntad, el objeto y la solemnidad, y elementos de validez, que son la capacidad de las partes, licitud en el objeto, formalidad, ausencia de vicios del consentimiento, en este caso sería el error, dolo, mala fe, violencia y lesión. Las fuentes de las obligaciones mercantiles son el contrato, la ley, la declaración unilateral de la voluntad, responsabilidad objetiva y enriquecimiento ilegítimo. Fuente de las obligaciones mercantiles son la gestión de negocios, el acto ilícito y la costumbre en ocasiones. En el contrato más bien es la fuente de las obligaciones civiles y mercantiles. La buena fe en los contratos, desde que se perfeccionan los contratos, obligan a los contratantes no solo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también las consecuencias según su naturaleza, conforme a la buena fe, al uso de la ley. La clasificación de los contratos son de la siguiente manera: son unilaterales, bilaterales, onerosos y gratuitos, conmutativos y aleatorios, solemnes, formales y consensuales, reales y consensuales, principales y accesorios, y instantáneos y de tracto sucesivo. También podemos hablar de las formas de extinción, en este caso de los contratos, que es la compensación, la confusión, remisión, novación y nulidad. También podemos hablar de lo consensual, si la entrega de un elemento constitutivo del contrato, sino que es una obligación que nace del mismo, se entiende que el contrato se perfecciona por el simple acuerdo de la voluntad, será consensual. Principales y accesorios, desde el punto de vista de la dependencia o no de la existencia de una obligación, clasifica en principal, que son aquellos que su existencia y validez no dependen de la existencia de una obligación preexistente o de un contrato previamente celebrado. Accesorio son los que tienen existencia por sí mismos, sino su validez depende de la existencia o de la posibilidad de que exista una obligación o contrato previo celebrado. Instantáneos y de tracto sucesivo. Los instantáneos son aquellos que las prestaciones de las partes pueden ejecutarse o cumplirse en un solo acto o plazo. También el tracto sucesivo son aquellos en los que las prestaciones de las partes se cumplen dentro de un plazo determinado, de manera escalonada, porque no es posible cumplirse en un solo momento. La estructura de los contratos van desde el nombre del contrato, proemio, declaraciones, acreditación y antecedentes, cláusulas y firmas. En este caso es la suscripción. También las cláusulas, que son las que contienen las manifestaciones o proposiciones coordinadas, las cuales se complementarán entre sí y previenen cualquier suceso que se pudiera presentar a futuro. Además, dichas cláusulas establecerán tanto los derechos como las obligaciones que tendrán cada una de las partes, las cuales deberán ser muy claras para no dejar lugar a deudas. La división de las cláusulas son objeto, precio, forma de pago, vigencia y garantía.
y la división también podemos ver como la rescisión, las legalmente esenciales, penalidades, pena convencional y jurisdicción y competencia. Firmantes o la suscripción, que es un paso muy importante, que es la parte del contrato que señala el lugar y la fecha que se suscribe, así como la firma de las partes y sus representantes, y nombre de los testigos instrumentales. Y sería todo. Gracias.